Como le decía, doctor, esto es serio. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Dime. Señor Rockman, ya te lo he dicho. Lo que estás sintiendo no es nada grave. Por supuesto que es. Me siento terrible. Tengo secreción nasal. ¿No lo ves? Sí, lo sé. Una condición en la que la nariz produce moco excesivo, a menudo un síntoma de alergias o resfriado. Sé que le moquea la nariz y que estornuda con frecuencia, pero eso no es grave, señor Rockman. Solo necesita medicamentos para la alergia para aliviar sus síntomas. Eso es todo. No me parece. También me duele mucho la pierna. Creo que tengo un hueso roto o algo así. Una fractura o rotura en uno de los huesos del cuerpo a menudo causada por una lesión o un accidente. Eso no es posible, señor Rockman. No tuviste ningún accidente, ¿verdad? No, pero soy muy mayor. Mis huesos son muy frágiles. Te diré algo que no sabes. Mi nieto se cayó de su bicicleta y se rompió la pierna, por lo que tuvo que usar un yeso para permitir que sanara. No quiero usar yeso. Por favor, no lo hagas. ¿Puedes revisar mi pierna, por favor? Ya lo hice. Tu pierna está bien. No tienes ninguna pierna rota. No te preocupes. Entonces no entiendo el motivo por la cual estoy sintiendo todo este dolor, doctor. Una decoloración de la piel causada por daño a los vasos sanguíneos debajo de la piel, a menudo causada por una lesión o impacto. No, eso no es un hematoma. Ya revisé tu brazo y eso es solo una picadura de insecto. Entonces debe ser otra cosa, porque me siento terrible. Tengo escalofríos y fiebre, doctor. ¿Escalofríos? Una sensación repentina de frío y escalofríos, a menudo acompañada de fiebre o enfermedad. No, no tienes escalofríos. Ya revisé tu temperatura y todo es normal. Oh Dios, entonces es algo muy serio. No quiero morir. Por favor. Porque tengo náuseas y me siento mareado. Leo en internet. Puede ser cáncer. Náuseas, una sensación de malestar o malestar en el estómago, a menudo acompañada de ganas de vomitar. Quizás se deba a que últimamente ha estado tomando demasiadas pastillas, señor Rockman. No deberías haberlo hecho. Tuve que hacerlo. Me he sentido terrible. Creo que tengo diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles elevados de glucosa o azúcar en sangre, lo que conduce con el tiempo a daños graves al corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Y no, señor Rockman, no sufres de diabetes. Tu glucosa está en óptimas condiciones. Entonces es algo peor que la diabetes. Ay, Dios mío. ¿Tengo COVID-19? Lo sabía. Sabía que era algo serio. ¿Qué haré? Oh, Dios. ¿COVID-19? ¿Te refieres a la enfermedad por coronavirus? Eso no es posible. La mayoría de las personas infectadas con el virus experimentan enfermedades respiratorias de leves a moderadas.
No tienes ninguno de esos síntomas, e incluso si realmente tienes COVID-19, te recuperarás sin necesidad de ningún tratamiento especial. No te preocupes. ¿Estás seguro, doctor? Me siento terrible. Tienes que hacer algo para ayudarme, por favor. ¿Qué pasa si tengo tuberculosis? Eso es algo serio, ¿verdad, doctor? Suele afectar a los pulmones, pero también puede afectar a otras partes del cuerpo, como el cerebro. Los síntomas incluyen sensación de malestar o debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Y usted no sufre ninguno de esos síntomas, señor Rockman. No tiene tuberculosis. Ya se lo dije antes, señor Rockman. Estás en óptimas condiciones. Entonces, es este problema. Es muy común entre las personas mayores. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. El primer síntoma puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano, y no lo tienes. Los temblores son comunes, pero el trastorno también puede causar rigidez o desaceleración del movimiento. Y sí, es muy común entre las personas mayores, pero afortunadamente no tienes que preocuparte por eso. Escuche, tal vez simplemente sufra de estrés. ¿Por qué no sales? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de vacaciones? Quizás sea hora de viajar a algún lugar agradable. ¿Viajar? No creo que sea una buena idea, doctor. No creo que pueda viajar en estas condiciones. ¿Qué pasa si viajo y me enfermo? Entonces, será peligroso para mí. No, por supuesto que no. A veces me duele el estómago. Sí, lo sé. Tengo hepatitis. ¿Moriré? ¿Hepatitis? Hepatitis significa inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa nutrientes, filtra la sangre y combate infecciones. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada. Consumo excesivo de alcohol. Las toxinas, algunos medicamentos y ciertas condiciones médicas pueden causar hepatitis. Tengo que confesar, he estado comiendo mucha comida chatarra estos últimos días. Doctor, me comí una hamburguesa. También bebí un vaso de refresco. Lo lamento, no debería hacerlo. Lo sabía, moriré. ¿Tengo tiempo para despedirme de mi familia? No tienes hepatitis. He comprobado tus resultados. No tienes que preocuparte. Entonces no lo entiendo. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué? Tal vez... No, estoy seguro de que es estrés. Necesitas relajarte. Entonces necesito que me ayude, doctor. O ustedes, muchachos. ¿Cuál es mi problema? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias.
Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.